su noticiero Conclusiones con Henry Rincón. Noticias, política, invitados, choque de opiniones y mucho más. Conclusiones con Henry Rincón. Conclusiones con Henry Rincón. MS Body School llega a nuestra estética avanzada Carolina Rincón. Contamos con la última tecnología en medicina estética. Nuestra nueva adquisición realiza 30.000 contracciones focalizadas de alta intensidad, el cual permite aumentar las fibras musculares y a la vez La Iglesia Gnóstica Cristiana Universal invita al ciclo de conferencias gratuitas El amor, el despertar de la conciencia y cómo servir a la humanidad. Ven y participa de las enseñanzas de la Santa Iglesia Gnóstica. Las 6 de la mañana, escucha ahí, 6 de la mañana con 30 minutos, señoras y señores. Escucha ahí, Daniel, por favor. 6 de la mañana, 30 minutos, estamos en su noticiero Conclusiones con Henry Rincón, por hrbradiodigital.com, ¿sí? Y nuestro canal de YouTube, HRB Radio, nuestras páginas en Facebook, HRB, La Poderosa y Conclusiones con Henry Rincón. Decíamos, el balance de la primera vuelta de las elecciones donde gana Abelardo del Espriella con 10 millones de votos, 361.499 frente a 9.688.361. Más de 700.000 votos le saca Abelardo del Espriella y Iván Cepeda. Muchas cosas para decir. El descontento de Colombia con el gobierno de Gustavo Petro nos está indicando que los colombianos quieren un gobierno nuevo, un gobernante nuevo. 2. El pacto histórico y sus seguidores pensaban que en primera vuelta ganaban la presidencia y no fue así. 3. Decían, listo, si no ganamos en primera vuelta, vamos a pasar con un 44% y si pasa Abelardo con un 32, 34%, porque eso marcaban las encuestas. Tampoco fue así, porque perdieron en primera vuelta. Y eso es el problema del asunto. Han perdido en primera vuelta y están preocupados. 4. Como todo mal perdedor, sale primero el presidente de la República, que no es el candidato, a decir que desconoce las elecciones. Un señor que no está jugando en esta elección, que es el presidente y que se ha dedicado a hacer política permanentemente. 5. Iván Cepeda le sigue la cuerda al presidente diciendo que desconoce el resultado de las elecciones, cuando los veedores internacionales ratifican que fue una elección transparente y clara y que eligió el pueblo colombiano. Estas cosas, señoras y señores, hay que manejarlas de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque la forma de hablar el presidente de la República, el primero que se pronuncia de los perdedores, es él, repito, que no es el candidato, y es una actitud provocadora para un pueblo dividido. Uno debe ser serio y tener mucha prudencia. Un presidente que hace política hasta el día de las elecciones, que dice por quién vota y todo lo demás. ¿Qué tal que eso lo hiciéramos todos los colombianos frente a las cámaras? Que saliéramos nosotros a decir, mire el voto mío, voté por Abelardo de la Espriella, por cualquier otro candidato. Que eso es prohibido para cualquier ciudadano. Pero como eres el presidente, hace lo que quiere. Y el procurador, ahí, un político más. El señor El Jax, un político más. Hacen lo que quieran, han perdido en Francalic, malos perdedores, no quieren reconocer los resultados, pero repito, los garantes internacionales manifiestan que fueron unas elecciones completamente, señoras y señores, claras. Dice allá, el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no constituyen norma pública, dice un señor que no es candidato y que es presidente. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista.
porque debiendo permanecer inalterados los algoritmos del software de conteo y escrutinio, estos fueron modificados en 3 oportunidades durante la última semana. Además se agregaron 800.000 cédulas de personas que no figuran en el censo oficial presentado. En este momento existen 2 censos, el oficial y el software de los hermanos Bautista, que incluye 800.000 personas adicionales. Eso es lo que dice este señor Petro. Y ya hablaron manifestando que los hermanos Bautista no tienen nada que ver con el tema. Terrible lo que pasa. Pero una cosa clara tiene el pueblo colombiano, que eligió a su candidato y le ganó al candidato de Gustavo Petro, le ganó a Iván Cepeda por más de 700.000 votos. ¿Qué pasa? Están completamente asustados. Las encuestas equivocadas totalmente. Los encuestadores equivocados. En todas las encuestas manifestaban que Cepeda era el ganador en primera vuelta. Si acá hay un perdedor son las encuestas. Las encuestas equivocadas. Todas equivocadas. Dando ganador a Cepeda en todas las encuestas. Y que ganaba con un 40 y algo %, y que el Espriella iba de segunda, en otras Paloma iba de segunda. Perdedora las encuestas, porque le ganó el Tigre en primera vuelta. Ganó Abelardo de la Espriella. Aquí perdieron las encuestadoras. Y hay que decirlo, que no lo digan otros medios de otro cuento. Las encuestas perdieron. Punto número 10. El exceso de confianza de los señores del pacto histórico. Confiados totalmente que iban a ganar en primera vuelta. Y tenían la esperanza que si no ganaban en primera vuelta, pasaba el candidato Cepeda con un margen del 44% que lo tenían las encuestas. Tampoco se dio, porque ganó Abelardo de la Espriella, que en las encuestadoras nunca estuvo de primero. Por eso pierden las encuestas en Colombia. Señoras y señores. Entonces, los resultados son para respetarlos. Así como ganó Petro, se respetó y ganó y fue presidente de la República. ¿Qué ha pasado sin pena ni gloria? Eso es otro cuento. Ahí están los resultados de los colombianos. Porque si este gobierno fuera tan bueno, hubiese ganado el señor Cepeda. Y Cepeda está perdiendo las elecciones. ¿Por qué? Porque es un gobierno muy malo el de Gustavo Petro. Aquí en Cúcuta vino 2 veces. A Cúcuta, el día de que lanzó su campaña aquí en el Casino Internacional y la semana pasada que estuvo en el Sena. 2 veces, que fue a Venezuela, que pasó por acá por encima, o estuvo en el Catatumbo, es otro cuento. Y ese es el resultado de Cúcuta, que de los 40 municipios, 36 municipios los gana Abelardo de la Espriella, solo 4 municipios gana el señor Iván Cepeda. Pues bien, ¿qué dice el diario local? El 21 de junio volverán los colombianos a las urnas. El Tigre y Cepeda se disputan el poder. Nuevamente las elecciones presidenciales quedaron determinadas por la segunda vuelta que enfrentará a las urnas los modelos de país propuestos por Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Abelardo de la Espriella con un 43,74% sacó 10.361.499 votos. Más de 10 millones de colombianos respondieron al rugido, al tigre. En 21 días haremos la historia, dice el doctor Abelardo de la Espriella. Hoy obtuvimos, dice el señor Iván Cepeda, 10 millones de votos. Pues no, el señor Cepeda tuvo 9.688.361 votos. Es que ni dicen la verdad. No dicen la verdad con los votos que los muestran a toda Colombia. El señor Cepeda no tuvo 10 millones de votos, ni cerca. Estuvo 9.688.361. Somos la principal fuerza política, sin duda, dice Iván Cepeda. Bueno, Paloma Valencia. Se derrumbó lo de Paloma Valencia. Muchos de Paloma Valencia en esta elección de ayer votaron por el Tigre. Y Paloma Valencia más salió a decir que su movimiento y el centro histórico, al igual que Álvaro Uribe, salieron a decir que respaldan totalmente al Tigre Abelardo de la Espriella. Eso está más claro para dónde.
Todo el Centro Democrático llega donde Abelardo de la Espriella. Sergio Fajardo también es una persona que decide en estas elecciones. 1.073.000 votos. Vamos a ver qué va a decir Sergio Fajardo. Creo que tiene más opción de llegar donde Abelardo de la Espriella que al pacto histórico el doctor Sergio Fajardo. Claudia López, ahí sí, que venga aquel y escoja. 225.517 votos, no sabemos dónde va a jugar Claudia López. Santiago Botero sacó 206.140 votos. Liscano y ahí para abajo es un fracaso. Liscano, Miguel Uribe, Sondra Macaulay, Rey Barreras, un fracaso total. 14.000 votos. El voto en blanco, 406.970 votos. Pues señoras y señores, la política sigue así. Tenemos voces, vamos a las reacciones. Por favor, Daniel, ¿cuál es la primera que tenemos? Claudia López, no, esa no. Claudia López, pasemos la de Paloma Valencia. Candidata Paloma Valencia para hablar, quien está detrás, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. A su lado está Tomás, el esposo de Paloma Valencia. Y bueno, veremos qué dice Paloma Valencia. Gran expectativa sobre si anuncia algún tipo de adhesión o acompañamiento a quien la derrotó, Abelardo de la Espriella, y pasa a segunda vuelta Abelardo de la Espriella. Vamos a ver, Paloma, qué dice al respecto, ¿no? Ya está a punto de intervenir la candidata del Centro Democrático. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Juan Daniel, ven. Muchísimas gracias por acompañarnos todos hoy aquí. Desde que empezamos esta campaña tenemos muy claro que nuestra defensa es por la Constitución, nuestra defensa es por la libertad, nuestra defensa es por Colombia, con una economía de mercado. Y por eso hoy quiero decirlo claramente, a pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia, a trabajar por ella y a nunca desfallecer en la lucha, porque este país sea siempre mejor. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres. Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos, y es cierto. Yo, como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva la Colombia y que viva Colombia en libertad. Bueno, ahí están las palabras de la doctora Paloma Valencia, donde decididamente dice que invita a la gente del Centro Democrático a apoyar totalmente a Abelardo de la Espriella. La fórmula presidencial de Paloma no está de lleno con Abelardo. Está meditando, algunos sí, otros no. Bueno, Sergio Fajardo,
le fue relativamente bien, sacó más de 1 millón de votos. También es un actor que decide en política. ¿Qué dice el doctor Sergio Fajardo? Lo presentamos en su noticiero Conclusiones con Henry Rincón. Pues acaba de conocerse el primer pronunciamiento en vivo. Escuchemos a Sergio Fajardo. A este equipo, gracias a ese 1 millón de votos que nos dieron la confianza a nosotros. ¡1 millón! Gracias porque enfrentamos todas las adversidades que se podían enfrentar y las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestra decencia, y ese mensaje es muy importante para todo Colombia. Este 1 millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho, vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor y no nos vamos a resignar a mirar una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas de lo que falta en estas elecciones. Dice el doctor Sergio Fajardo. ¿A quién más tenemos? ¿A quién? A Oviedo. ¿Qué dice Oviedo? Aquí lo presentamos. Antes saber qué está diciendo, vamos a escucharlo. Está por Colombia de más de 5.860.000 personas que apostaron el 8 de marzo a esta suma entre distintos que desaparecieron, que por el fenómeno del voto útil, una campaña sucia, machista, homofóbica. Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar. Por consiguiente, esta es una decisión seria que debo asumir como líder político de centro que quiero ser de forma responsable y la estaremos hablando y comunicando al país el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana. Lo más importante que quiero dejar en este mensaje es que yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y a los bogotanos y aquí seguiremos. Muchas gracias. Ha hablado a título personal, hablando de la estrella. ¿Dónde libertad de los demás? Y ahí se habla. No creo que se trate de dejar en libertad, se trata de que las reglas eran que aquí cumplíamos la palabra hasta el 31 de mayo para nuestra participación en primera vuelta, pero es importante entender que hoy el mensaje político de esta votación tal vez debe ser que el país, Colombia... Muy bien, ahí está el señor Oviedo. Le está molesto con De la Espriella porque De la Espriella lo ha ofendido en su lenguaje como actúa también este personaje. Es que no tenemos, lo único que quedaron fueron ellos dos, De la Espriella y Cepeda. No sé cuál es el mejor de los dos, pero los dos han sido un poco lanzados después de las elecciones. Ese enfrentamiento, ahí no hay nada de amistad y lo que hay es odio. La forma como Cepeda se dirigió a De la Espriella y la forma como La Espriella se dirige a Cepeda. Son dos enemigos con odio, donde hay unos pronunciamientos hasta delicados, unos vínculos de ambas partes tenebrosas. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan espantosa lo que tenemos como candidatos. Pero hay que elegir uno de los dos, o votar en blanco. Porque yo recuerdo el respeto del profesor Antanas Mocus cuando enfrentó a Santos, y Santos respetuoso también, y el profe respetuoso. Por estos son energúmenos, la forma en que se tratan. ¿A qué más tenemos? De la Espriella, el ganador, Abelardo de la Espriella, el Tigre. Aquí lo presentamos. Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería, contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro. Así que los espero en una hora, a las 6:30 de la tarde, en el Cubo, en el Malecón del Río en Barranquilla, para dirigirme a Colombia
y contarles cómo es que vamos a enfrentar esta segunda vuelta que va a cambiar para siempre la historia de Colombia. Gracias a Dios, gracias al fervor del pueblo colombiano, y nosotros hoy más que nunca estamos firmes por la patria. Las elecciones en primera vuelta, Abelardo del Espriella con 10.361.499 votos. Aquí está el tigre, después de conocer el resultado y después de haber escuchado lo que dijo el presidente Petro y el señor Iván Cepeda. No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar. Usted, señor Petro, y usted, señor Cepeda, son un par de bandidos que vamos a jubilar para siempre. Petro, usted es un delincuente y acaba de decir que no reconoce los resultados que han sido contundentes. Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano. Petro, delincuente miserable, y tú, Cepeda. Bueno, esos son los términos de Abelardo contra Petro y Cepeda. ¿Qué dice ahora Cepeda, mi estimado Daniel? Vamos a enrutar desde esta misma noche todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo del Espriella. ¿Quién es el señor del Espriella? Breve biografía, datos conocidos, no me los invento. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! El señor de la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo. Pero el fascismo mafioso. Que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo? Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. Bueno, ahí está Cepeda. Dos energúmenos, ¿cómo se tratan? ¿Por qué no le aprenden al presidente Santos y al profesor Mocus? Sean elegantes. En la derrota, sean elegantes. En la victoria, sean elegantes. Ayer vimos dos energúmenos enfrentados, dos bolañeros, patanes, groseros. ¿Cómo se tratan? Unos vínculos peligrosos, de un lado para otro, de aquí para allá, y de acá para allá, de aquí para allá, de para allá para aquí. En fin, oiga, qué cosa tan triste eso, que utilicen ese lenguaje. Y hay que elegir entre uno de los dos. Una cosa clara: el señor Petro, nuestro presidente, el actor número uno en política. Hace política hasta en las urnas el último día. Salió a decir que no desconoce las elecciones como si fuera el candidato. Y el discípulo Cepeda pues se agarra de ahí. Malos perdedores.
¿Quién gana? Abelardo de la Espriella. ¿Quién pierde? Todas esas encuestadoras pierden, que siempre colocaron a Iván Cepeda en primer lugar con el 44 y 46%, perdieron todas. No le pegaron a nada. Nunca colocaron a de la Espriella en primer lugar por encima de Cepeda. Y les ganó Abelardo de la Espriella. El malestar en sí que tiene el centro, que tiene el partido de presidente, el pacto histórico. ¿Cuál es el malestar? Que pensaban que ganaban en primera vuelta. No fue así. Pero también tenían la otra alternativa. Listo, si no ganamos en primera vuelta, vamos a sacar el 44 o 46% y tal vez el Tigre saque el 32%. Resulta que tampoco se le dio. Le ganó el Tigre. Esa es la molestia que tienen, que han perdido. Y perdió ese gobierno que deja mucho que desear para el pueblo colombiano. En pocas palabras, para terminar, Cepeda pierde por la mala gestión que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Así de sencillo. Más de 760,000 votos le sacó Abelardo de la Espriella al señor Iván Cepeda. Vamos a seguir todos estos días hablando del tema político, de cómo le fue a los otros candidatos. Se derrumbó el Centro Democrático, se derrumbó lo de Paloma, que llega ya a apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella. Nos vamos con este comercial, mi estimado Daniel. 1 de agosto, señoras y señores, Estadio General Santander. El artista invitado Silvestre Dangond, el baile de todos. Sábado 1 de agosto, Estadio General Santander y el Grupo Firme. Estos dos artistas estarán el 1 de agosto, Estadio General Santander, Grupo Firme de México y el gran vallenato de Silvestre Dangond, 1 de agosto, Estadio General Santander. Boleta a la venta. Ya está la boleta a la venta para que usted quiera sus palcos, sus boletas en tuboleta.com. Produce el gran empresario Diomar García Eventos. A ustedes mil gracias. Buenos días. Su noticiero Conclusiones con Henry Rincón. Noticias, política, invitados, choque de opiniones y mucho más. Conclusiones con Henry Rincón. Conclusiones con Henry Rincón.